Continuamos aquí en Veto a Saber y vamos a discutir ahora con nuestros invitados, Enrique Bernales, Rafael Rey y César Nakazaki, lo que el presidente Vizcarra dijo hoy. Nuevamente ha vuelto sobre el tema de la cuestión de confianza, nuevamente sobre el tema de la posibilidad del cierre del Congreso, y en sus giras la pregunta que siempre hace a la población es si quieren referéndum, y la gente, por supuesto, responde un sí unánime y estentórea. La pregunta es, Enrique, ¿esto es posible? Cuando el presidente de la República hizo todos estos anuncios el 28 de julio, ¿sabía de lo que estaba hablando o quizá le faltó asesoría? Mira, yo lo que estoy seguro es de algo, que el presidente Vizcarra, cuando lee la Constitución, la agarra al revés, la agarra al derecho, la agarra por la izquierda, por donde sea, y no entiende lo que está leyendo. No lo entiende, ¿no? Y no es que la lea porque no la entienda, porque no es ingeniero, sino porque no está, su inteligencia no está adaptada a la comprensión de un texto que es tan estructurado, tan unificado de un texto con otro. Y voy a tratar muy brevemente de ponerle manifiesto que no entiende de qué está hablando. En primer lugar, quiero acudir al artículo 206, que es el de la reforma de la Constitución, que dice tres cosas que no he entendido. En primer lugar, que toda reforma constitucional, dice la Constitución, debe ser aprobada por el Congreso, no por él. No por él. Con mayoría absoluta del número legal de sus miembros y ratificada mediante referéndum, pero puede omitirse el referéndum cuando el acuerdo del Congreso se obtiene por dos legislaturas ordinarias. Es decir, ya en esto nomás nos está entendiendo que la manera como está redactado este artículo hace imposible que la decisión del Congreso, que es soberana, pueda ser sometida a referéndum, que es cosa que va por otra vía. Pero no solamente eso, sino que más adelante este propio artículo constitucional sobre la reforma dice: la ley de reforma constitucional no puede ser observada por el presidente de la República. Me temo que no llegó a esa parte. Porque quien no puede lo más, tampoco puede lo menos. Es decir, este es un texto lacrado. A mí me hubiera gustado que la Constitución también tuviera la posibilidad de una reforma constitucional que sea por asamblea constituyente. Pero no se puede, porque el texto está hecho para que el dueño de la reforma sea el Congreso soberano. Y por último, la única opción que este artículo de la Constitución le entrega al presidente está en el último párrafo de este artículo. La iniciativa de reforma constitucional corresponde al presidente de la República con aprobación del Consejo de Ministros, a los congresistas, etc. No tiene otra capacidad que la de presentar un proyecto de ley al Congreso. Así es. Él no puede convocar a referéndum. Él no puede disponer de fondos para que se financie el recojo de firmas. Yo estoy de acuerdo con que el referéndum es una medida de participación política importante, interesante, pero hay que saberla usar. No hay que manipular con el referéndum y no hay que engañar al pueblo diciéndole: la Constitución se va a aprobar por el referéndum que tú decidas, porque lo que se votaría es lo que decida el Congreso. El Congreso. Y para terminar, recordar que el artículo 93 de la Constitución dice que los congresistas no están sujetos a mandato imperativo. Es un principio universal. Y él quiere imponer de todas maneras plazo y contenido. Y eso es una presión que tiene justamente el carácter de alterar la no sujeción a mandato imperativo. Y el último artículo que quiero mencionar, porque no quiero acaparar, pero ya he presentado mi informe a la Comisión de Constitución, es lo que dice el artículo 32 de la Constitución, que es sumamente importante. ¿Qué dice ese artículo 32? Que está sobre derechos. Último párrafo. No pueden someterse a referéndum la supresión o la disminución de los derechos fundamentales de la persona, ni las normas de carácter tributario y presupuestal, ni los tratados internacionales en vigor. No pueden someterse a referéndum. O sea, el referéndum tiene limitaciones. Y en el caso de los derechos fundamentales de la persona, el del artículo 2º, inciso 17, ¿qué es lo que dice?
para mayor gloria del presidente Vizcarra, que no sé por qué se te equivocando tanto, que toda persona tiene derecho a participar en forma individual o social en la vida política, económica, social y cultural de la nación. Los ciudadanos tienen derecho, conforme a la ley, los derechos de elección, de remoción, etcétera, los derechos de elección. Es decir, los derechos políticos de elegir y ser elegido están protegidos porque están considerados en esta Constitución como derechos humanos, y por si fuera poco, está también como tal en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas y en el Tratado Americano de Derechos Humanos. Entonces, ni por un lado ni por el otro. Habrá que buscar otra solución si se quiere cómo se arregla la cuestión de la no reelección o de la reelección solo de unos y otros no. Pero ese punto no puede someterse a referéndum porque la Constitución lo impide. Enrique, como siempre, no solamente ha sido didáctico e ilustrativo, sino que nos ha dejado a todos con un palmo de narices, porque si esto hubiera sido escuchado en julio, nos habríamos ahorrado ríos de tinta y de sudor y de lágrimas. Porque es la prueba que el presidente no ha leído la Constitución, no la ha leído. Y es muy grave eso. Beto, por supuesto, permíteme una sobre lo que acabas de decir. Yo lo he escuchado a Enrique decir estos mismos, dar estos mismos argumentos también en otros medios. Pero yo creo que muchos medios, no me refiero por supuesto a este programa, lo que les interesa es no informar adecuadamente, para mantener, o sea, creo que algunos periodistas y algunos medios o programas son cómplices de la desinformación que existe en la ciudadanía. Y por eso es que me alegro tanto del programa que has hecho con las víctimas, en recuerdo de lo de Tarata, como con este tema, en referencia al referéndum. Yo creo que el presidente de la República, el señor Vizcarra, bueno, cualquier presidente está llamado a ser estadista. Claro. Y lo que está demostrando, lamentablemente, para vergüenza y pena de los peruanos, por lo menos para muchos, es que más bien está demostrando que lo que busca es, o lo que es, o parece ser, es un figuretti en busca de titulares de los medios de comunicación, o en busca de apoyo popular sobre la base de mantener desinformada a la población. Sí, claro, si preguntamos, ¿quién quiere pagar impuestos? Evidentemente todo el mundo diríamos, no quiero, ¿no? Entonces, hay cosas que son evidentes. Nadie está... Lo que pregunta el presidente en sus viajes estos es, ¿están de acuerdo cómo funciona la justicia en el Perú? Evidentemente la respuesta es un no rotundo, de todos. ¿O están de acuerdo con que la política funciona mal y que los congresistas, generalizando, dicho de paso, cosa que es una injusticia, no sirven, etcétera? Entonces, evidentemente todos responde que sí. Pero ese no es el papel de un presidente de la República. Ese es el papel de un figuretti buscando popularidad o titulares en los medios de comunicación. Doctor Nakazaki, aquí hay una cuestión que el presidente insinúa o dice abiertamente, como en la entrevista de CNN, y que suena un poco estate quieto frente a la guerra que le está dando el Congreso. Plantear la famosa cuestión de confianza, que era una especie de espada de Damocles también en el gobierno de PPK, y tener con ello la posibilidad de cerrar el Congreso. ¿Cuán real es el uso de este recurso? ¿Cuán viable sería esto para el presidente Vizcarra en las actuales circunstancias? No sería constitucional pretender ir a la vía de la cuestión de confianza por forzar o no un referéndum. A mí lo que me preocupa es que el presidente, el mensaje que envía es: si no hay referéndum, no se lucha contra la corrupción. Exacto. La única manera de luchar contra la corrupción es el referéndum. Me pregunto, al día siguiente del referéndum, el que quiere el presidente Vizcarra, ¿va a existir justicia en el Perú? O sea, la transformación del sistema de justicia que vive su crisis más grave parte por buenas leyes. Y las leyes no se dan en un referéndum. Entonces, a mí lo que me preocupa profundamente, insisto, es en que en una época en que si no mejoramos el sistema de justicia que está colapsado, no creamos leyes que establezcan la base de las instituciones que necesitamos, vamos a generar algo sumamente grave. La gente efectivamente se desfoga a través del referéndum, se aprueba lo que se tenga que aprobar, pero, insisto, ¿y al día siguiente qué va a pasar?
¿Qué va a pasar cuando la gente vea que el referéndum no sirve para nada? Porque el referéndum no va a ser buenos jueces, el referéndum no va a ser buenos fiscales, el referéndum no va a crear escuelas judiciales. Que ese es el problema real. El edificio no se construye con referéndum. Está bien que la gente opine, yo no discuto eso. Pero si se demuestra, queremos este remedio, y ese remedio no cura ninguna enfermedad, ¿qué va a pasar? ¿Qué hacemos después del referéndum? Enrique, muchos de los que están en abierto desacuerdo con Martín Vizcarra como presidente, lo han llamado presidente accidental, presidente de chiripa, etcétera, etcétera. Más allá de los calificativos, ¿cuál es la solidez que tiene en este momento el ciudadano Martín Vizcarra en la presidencia de la República? ¿Es un presidente suplente? ¿Es un vicepresidente transitorio? ¿El Congreso podría de alguna manera, digamos, devolverle el guante, por ejemplo, convocando elecciones, diciendo este presidente no me representa o no ganó las elecciones? ¿Existe en la Constitución algo semejante? No, el Congreso tampoco tiene posibilidad por sí mismo de convocar elecciones. Pero al mismo tiempo yo debiera decir que Vizcarra es un presidente porque en una crisis política grave se aplicó una solución constitucional y fue el Congreso el que prácticamente por unanimidad aceptó e implementó esa solución constitucional. La segunda parte de tu pregunta me dice, ¿tiene posibilidad o con qué recursos puede gobernar el presidente? Si esto fuese Suiza o Noruega o países escandinavos, te diría, con los ciudadanos, porque este es un país de ciudadanos. ¿Cuántos ciudadanos hay en el Perú? Primera pregunta. En segundo lugar, el presidente Vizcarra no tiene partido político, no tiene ninguna fuerza asociada a su gobierno. El único apoyo que él puede tener es trabajando con el Congreso, con todas las bancadas que están representadas en el Congreso. No puede haber confrontación, ni puede dejarse llevar por odios y antis, porque quiero recordar que en la parte final de su discurso el 23 de marzo, Vizcarra dijo, se acabaron los antis en el Perú, no más odio. Alguien le está soplando malas cosas en la oreja, no sé si en la derecha o en la izquierda, ¿no es cierto? Pero de todas maneras, que recuerde la línea de sus discursos, porque como bien ha dicho aquí mi amigo Rey, un presidente tiene que ser un estadista. El estadista no busca la confrontación, lo que busca es negociar los acuerdos políticos. Y hay ejemplos de esto en la historia política del Perú. De tal manera que mi consejo sería al presidente Vizcarra, presidente, usted tiene que durar hasta el año 21. Pero la duración depende de su tranquilidad de ánimo. Depende de no dejarse llevar de malos consejeros, porque este país está lleno de áulicos y de sobones, que no son sus mejores consejeros. Negocie, dialogue, busque acuerdos de consenso. El consenso nunca va a ser unánime, pero siempre se busca por acercamiento el punto en el cual se pueden conciliar posiciones y hacer posible que haya paz, que haya tranquilidad, que haya inversión privada, que haya progreso, ¿no es cierto? Y por último, porque no quiero acaparar nuevamente, es que el presidente se ha desgarrado las vestiduras hoy diciendo que él llevó estos proyectos a pie hasta el Congreso, ¿no es cierto? Y yo me pregunto, ¿leyó el presidente los proyectos que llevaba? ¿Los leyó? Porque si no los leyó, no puede haber ido al Congreso sin haberlos leído. Y si los leyó y no los entendió, está peor todavía. ¿No es cierto? ¿Qué crees tú, Enrique? No lo sé, pero quiero simplemente leer el proyecto de reelección. Dice en el artículo 2 de no reelección, modifícase el artículo 90 de la Constitución Política del Perú, quedando redactado de la siguiente manera, artículo 90. El Poder Legislativo reside en el Congreso de la República, el cual consta de una Cámara única. Y en el proyecto para la bicameralidad... Que presentó junto con este. El artículo 90 dice, el Poder Legislativo reside en el Congreso de la República, el cual consta de 2 cámaras.
la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. Los dos se presentaron juntos. El mismo día, a la misma hora. Bueno, contradicciones de este tipo. ¡Qué horror! ¿Cómo se va a aprobar en 30 días o en 20 días? Este proyecto, el de la bicameral, son 60 artículos que hay que modificar, ¿no? Artículo por artículo para que tengan coherencia y lógica jurídica. Pero ahora sí tengo que dar la palabra a los demás, porque si no, Sí. van a decir que acaparas. Pero bueno, está siendo muy didáctico, Enrique, la verdad. Y yo suscribo plenamente todo lo que ha dicho. Este ejemplo, uno de los Varios. 12 ejemplos que se pueden poner en las contradicciones absurdas de esos dos proyectos de ley que supuestamente han pasado por el Consejo de Ministros y antes supuestamente por el asesor legal del gobierno, que es el ministro de Justicia. Entonces, verdaderamente es de vergüenza que un presidente o que un gobierno pueda presentar tamaña estupidez al Congreso de la República, y es mucho más vergonzoso que se precien de haberlo llevado por las calles y presentado junto estas dos contradicciones de las que ha hecho un ejemplo. Yo sí quiero decir una cosa, yo estoy de acuerdo con la aplicación de toda medida que esté contemplada en la Constitución. Yo no me escandalizo, por tanto, por ejemplo, con una censura de un ministro, yo no me escandalizo incluso con una declaración de vacancia, que no se ha producido en el Perú. Tampoco me escandalizo con forzar políticamente una doble censura de gabinete y, por tanto, adelantar elecciones. Eso es un derecho constitucional que tiene el presidente de la República. Yo no me opongo a eso. Tampoco me opongo a las medidas de democracia directa, como el caso del referéndum, ¿no?, cuando está bien hecho, de acuerdo a las normas que están previstas para ir a un referéndum, como que las ha señalado perfectamente Enrique. Lo que sí le diría yo a tratar de que piense el presidente es las consecuencias de hacer lo que está haciendo o de amenazar como amenaza. Tiene el derecho de cerrar el Congreso si plantea una cuestión de confianza y le censuran a un segundo gabinete. Sí, tiene derecho. ¿Es constitucional? Es constitucional. ¿Es antidemocrático? No es antidemocrático. Está contemplado en la Constitución para que eventualmente se use ese derecho. Por tanto, ahí no hay problema. Pero lo que no es lógico es no pensar en las consecuencias de a la que está llevando al país esta actitud del presidente. Y si son aplicables. Y además si son aplicables, efectivamente. César, de hecho, creo que todos estamos de acuerdo con Enrique en que alguien le está soplando mal. Si tuvieras la oportunidad de soplarle algo, ¿qué le dirías al presidente? Si me permites, primero acá acompañado de dos brillantes políticos por los cuales voté en su momento para que vayan al Congreso, pero interesadamente me preocupa otras cosas, que haber puesto a la vez la reforma del sistema político y del sistema de justicia nos ha llevado a que temas apasionantes como la bicameralidad o la unicameralidad, o si los congresistas deben ser reelectos o no, ya coparon la gente y nos olvidamos de qué nos motivó a ir al hospital. Exactamente. Y el hospital, no, porque el problema del Estado, del sistema político, es estructural. Yo es una enfermedad ya endémica, pero lo que fue la emergencia es el fracaso, el colapso del sistema judicial, del sistema jurídico. Y eso lo estamos dejando de lado, porque el pulmón y el hígado a la vez no se pueden atender. Ahí, no sé si fue el apuro, no sé si fue la oreja derecha o la izquierda, o de repente en el fondo no se quería arreglar el problema. O sea, el infarto, digamos, o el accidente vascular ocurrió en el Poder Judicial. Claro. Y el presidente se siente ya sano, de ese lado. Está atendiendo un sarampión, ¿no? Cuando hay un infarto cerebral que está... Pero entonces, ¿cuál sería el consejo? Sí, parar. Bueno, el Congreso ha aprobado en comisión ya, entiendo, una norma que va a permitir una reforma del Consejo Nacional de Magistratura y, por tanto, una reforma del Poder Judicial. Y ahí ya se puede hacer el referéndum. Exacto, ahí sí, si es que hiciera falta, porque si consigues mayoría absoluta, mayoría calificada, 87 votos, en 2 legislaturas, ya ni siquiera hace falta referéndum. Pero ahí sí me permiten, más allá de que si el referéndum es necesario o no para que la sociedad se quede tranquila y sienta que participa, si se llega a hacer un referéndum sobre temas muy puntuales, pero si no se llega a hacer un referéndum
y no se hace participar a la sociedad, que la sociedad piense, sienta que está participando estoy de acuerdo. en el proceso legislativo, entonces la gente no va a creer en el Tenemos que producto. terminar, caballeros. Muchísimas gracias. 2 segundos. Sí, hombre. 2, se acabaron. Yo le diría un último consejo al presidente Vizcarra. Cuidado, presidente, que está de camino de ser o de implantar en el Perú el segundo fujimorismo. Exacto. ¿Por qué? Con todo lo que está haciendo, eso es segundo fujimorismo. Es una pena que se haya terminado esta secuencia. Nos dejas en suspenso. ¿Podemos continuar mañana? Gracias, Enrique. Gracias, Rafael.